Continuamos en esta charla el análisis que hemos comenzado sobre el concepto de lo político en el pensamiento de Hannah Arendt. Y quisiera comenzar por leer un párrafo del texto de Arendt de la historia a la acción. Dice: la propia razón, la capacidad para pensar de que disponemos, tiene necesidad de autorrealizarse. Los filósofos y los metafísicos la han monopolizado. Ello ha permitido grandes cosas, pero ha conllevado también algunas desagradables. Dos puntos. Hemos olvidado que todo ser humano tiene necesidad de pensar, no de un pensar abstracto, ni de contestar a las cuestiones últimas acerca de Dios, la inmortalidad y la libertad, sino únicamente de pensar mientras vive, cosa que hace constantemente. Con este párrafo vemos el énfasis que hace Hannah Arendt entre el pensar desde el punto de vista de la filosofía y de la metafísica, que es una especie de pensamiento especializado, una especie de pensamiento dedicado rotunda y completamente a las abstracciones y a temas ciertamente trascendentes como la existencia de Dios, la vida después de la vida, en fin, etc. Y que lamentablemente, desde la perspectiva de Arendt, ha sido la orientación que al pensar le han dado los filósofos y los metafísicos. Ciertamente ella reconoce que se han generado y se han derivado cosas importantes de esa manera de ver y de ejercitar el pensar. Pero por otro lado ha conducido a que olvidemos que pensar es precisamente algo que los seres humanos hacemos. Y no es algo que hagamos desde la perspectiva de un profesional, de alguien dedicado a esas cuestiones, sino sencillamente pensar es una actividad propia de la condición humana y la hacemos constante y permanentemente. Ciertamente no estamos pensando en grandes temas y en grandes cosas, pero pensamos acerca de la vida, acerca del mundo, acerca de la existencia, acerca de la cotidianidad, de nuestros deberes, de nuestras obligaciones, de nuestras frustraciones, de nuestras relaciones familiares, de amistad, en fin. Pensar, pensar, pensar es algo propio de los seres humanos. Y dentro de su visión de lo político, es esta manera de entender el pensar lo que Hannah Arendt quiere definitivamente rescatar. Entonces, desde esta perspectiva, insistimos en que ella trata lo político desde lo práctico, desde la experiencia diaria del ciudadano. Trata lo político como algo arraigado en los acontecimientos de la experiencia propia de cada uno. En sus conferencias sobre la filosofía política de Kant, Hannah Arendt deja asentado algo que pudiera resultar aclarador en cuanto a las ideas que estamos manejando. Dice, hablando del sentido común, lo siguiente:
El término ha cambiado. Sentido común designaba un sentido como los otros, el mismo para cada uno en lo más profundo de su intimidad. Al utilizar el término latino, Kant indica que se refiere a algo distinto, un sentido adicional, una suerte de capacidad mental añadida que nos capacita para integrarnos en una comunidad. El entendimiento común humano se considera como lo menos que se puede esperar siempre del que pretende al nombre de hombre. Es el atributo gracias al cual los hombres se distinguen de los animales y de los dioses. Es la auténtica humanidad del hombre que se manifiesta. Está haciendo referencia Arendt aquí a la importancia que Kant le da al denominado sentido común. Ahora, ese sentido común podemos decir que es un conjunto de conocimientos, de creencias, de explicaciones incluso, fundamentados completamente en la experiencia personal, en la sabiduría popular, y que es algo compartido por una comunidad, es decir, ya se trate de la familia, ya se trate de un pueblo, se trate de una nación, y que se considera como algo prudente, sensato, con una lógica muy particular y por supuesto perfectamente válidos. Esta idea realmente del sentido común significa aceptar de otro modo que hay una serie, digamos, de principios, una serie de valores, de ideas, de pensamientos, de conductas que de alguna manera compartimos y que son comunes a todos, o por lo menos a una enorme mayoría. Entonces, estamos hablando aquí tanto de formas de pensar como de actuar que compartimos como ciudadanos, como miembros de una sociedad respecto a ese mundo que compartimos, en función del cual pensamos constantemente y en el cual solemos llevar a cabo nuestras acciones. Hannah Arendt parte entonces de la realidad del llamado sentido común. Dicho de otro modo, es su punto de partida lo que podríamos denominar una comprensión precrítica o una precomprensión. Ahora, según ella, es precisamente el reconocimiento de toda esta experiencia diaria, el reconocimiento del llamado sentido común, el reconocimiento de que los hombres tenemos ideas y conceptos al respecto de lo que ocurre, opiniones respecto a lo que ocurre, lo que la filosofía política occidental desgraciadamente vino a olvidar, distanciándose rotundamente de todo ello. Y entonces, a partir de allí, se comenzó a elaborar discursos sobre lo político que dejaron de reconocer la dignidad que lo político tiene para la vida de cada ciudadano. No vieron estos discursos abstractos sobre lo político, no vieron que precisamente esa vida le plantea al ser humano común y corriente muchos
problemas, muchas dificultades que precisamente se van a ir resolviendo en la medida en que la pluralidad de opiniones dé lugar al diálogo para ponernos, digamos, en un curso de acción y tratar de solucionar precisamente esos problemas que plantea lo político o el mundo en común que compartimos. De manera pues que fue y es lamentable que los filósofos políticos hayan enfatizado exageradamente los aspectos puramente formales y vinieran a ignorar el carácter de todas esas experiencias del día a día que los ciudadanos viven y que es a lo que Hannah Arendt trata como lo eminentemente político. Es más, al partir del poder, de la idea de que lo político tiene que ser abordado desde la perspectiva de que unos mandan y otros obedecen, entonces se distorsionó rotundamente el escenario de lo político. De modo que podríamos decir que, en otras palabras, la crítica de Hannah Arendt es una crítica a la filosofía política de carácter eminentemente racionalista, si queremos decirlo así. No es que haya un rechazo, digamos, hacia la razón, pero lo que se quiere enfatizar no es tanto que la razón no tenga, digamos, su lugar, su sitio en el mundo, en la filosofía, en la ciencia, en fin, etc. No es realmente la razón lo que está en juego, sino el racionalismo. Sobre todo ese racionalismo extremo que llegó a generar pues utopías sociales, ese racionalismo que trató de imponer modelos inventados y generados por los filósofos sobre la realidad concreta que los seres humanos vivimos en el día a día. Entonces, en ese sentido, sí podemos afirmar que Hannah Arendt critica sobre todo el racionalismo en el contexto de la filosofía política. De hecho, ella distinguió y separó siempre a los llamados filósofos políticos de los escritores políticos, de los teóricos políticos. Dentro de estos últimos, por ejemplo, podemos mencionar la admiración que de alguna manera Hannah Arendt siente por pensadores como Maquiavelo, como Alexis de Tocqueville, como Thomas Jefferson y Thomas Paine. Con autores como estos es que ella se identifica plenamente, más que con Platón y con Aristóteles, más bien se identifica pues con aquellos que, partiendo de los hechos concretos de la vida cotidiana, de la experiencia ciudadana, del llamado sentido común, de la precomprensión, pues elaboraron un discurso, una teoría sobre la vida en sociedad. Ahora, su crítica a la filosofía política tradicional continúa en el sentido de que ella señala que los filósofos políticos regularmente colocan, digamos, en el centro de su discurrir la idea de una naturaleza, ¿verdad?, olvidándose del ser humano concreto. Entonces vinieron a utilizar categorías, argumentos, métodos que fueran siempre en concordancia con la idea de una naturaleza. De modo que al ocuparse del hombre, al ocuparse del ser humano, lo vieron precisamente definido
por una naturaleza humana. Es por esto, entre paréntesis vamos a aclarar, es por esto que Hannah Arendt no habla de la naturaleza humana, prefiere hablar de la condición humana, porque precisamente para ella el hecho de elaborar una filosofía política partiendo de una supuesta naturaleza humana es uno de los grandes fallos de que padece y ha padecido la filosofía política en términos generales. Ahora, si queremos ejemplos de aquellos filósofos políticos que se basaron en una naturaleza humana, pues tendríamos por un lado a Jean-Jacques Rousseau y a Thomas Hobbes por el otro lado. Recordemos que según Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza y siendo bondadoso en su naturaleza, Rousseau procede a elaborar toda una filosofía social que vaya de acuerdo con esa supuesta naturaleza humana bondadosa. Por el contrario, tenemos a Thomas Hobbes, quien tenía la idea totalmente opuesta, de que los seres humanos somos malos por naturaleza, esencialmente malos. Hay que recordar la idea de Thomas Hobbes de que el hombre no es otra cosa que lobo para el hombre. Es decir, tendemos naturalmente a destruirnos, tendemos naturalmente a matarnos, tendemos naturalmente a hacer desaparecer al otro, porque según Hobbes, el instinto dominante en la naturaleza humana es precisamente el de la supervivencia de carácter personal e individual, por lo que todos los demás vienen a constituir una amenaza, un grave riesgo para la existencia individual. Entonces Hobbes también procede a elaborar una filosofía política que vaya conforme a esa visión de una maligna naturaleza humana. Pero Hannah Arendt se pregunta, ¿y el ser humano concreto dónde está? ¿Dónde está la referencia a la vida de todos los días, a los seres humanos que padecen, que sufren, que se alegran, que tienen triunfos, que tienen éxitos, que tienen fracasos, que tienen opiniones muy personales y muy propias respecto a lo que ocurre en ese mundo mutuamente compartido? Pero, sobre todo, Hannah Arendt critica de la filosofía social el que se haya elaborado desde la perspectiva de un espectador. Si los filósofos sociales no fueron más que espectadores de lo humano, lo vieron desde fuera, lo vieron desde lejos, completamente ajenos a la vida de todos los días, a la vida del ciudadano común y corriente. Entonces, la idea, digamos, de Hannah Arendt es que una filosofía social que parte de la naturaleza, pues está incapacitada para acercarse al mundo humano y a lo que ahí acontece. Y tiene razón, porque lo natural no tiene nada que ver con lo social, y lo social tampoco tiene que ver nada con la naturaleza. Y, por supuesto, una filosofía social que se elabora desde lejos, desde una nube, desde la altura de una torre, pues será una filosofía que no entienda para nada las situaciones y las circunstancias que todos los días los ciudadanos viven. Entonces, la cuestión es que la filosofía social se elaboró teniendo siempre en mente la idea de la verdad. Aquí es donde el racionalismo resulta profundamente criticado. Es decir, es obvio que la razón, sobre todo desde, bueno, casi desde siempre, ¿verdad? Desde los griegos, pero sobre todo a partir de la revolución científica del siglo XVII, pues ha estado considerada como el instrumento que va a separar lo falso de lo verdadero, y se supone, digamos, que como alto tribunal respecto a la falsedad y la verdad, pues la razón tenderá a elaborar discursos que son verdaderos. Y entonces la filosofía social cayó, digamos,
presa de ese paradigma de la verdad y de la falsedad. Y se pensaba que las propuestas de los filósofos pues tenían el carácter de ser verdaderas, pero esta búsqueda a toda costa de una verdad, sobre todo una verdad intemporal y completamente alejada de los hechos, bueno, ignora que todas las cuestiones relacionadas con lo político tienen que ver no tanto con la verdad, como con el sentido. Si aquí estamos entonces ante un tipo de conocimiento muy diferente. Lo que interesa, digamos, en el ámbito de lo político no es si aquello es verdadero, sino que si aquello tiene sentido. Esa es la cuestión realmente fundamental, ¿verdad? Por ello es que Hannah Arendt le da lugar al diálogo, le da lugar a la pluralidad, le da lugar a la precomprensión, es decir, a las ideas que previamente los ciudadanos, los seres humanos concretos tenemos respecto a lo que ocurre, digamos, en el mundo que compartimos, aun cuando esas perspectivas sean muy diferentes. Es decir, las acepta plenamente Hannah Arendt porque tienen sentido, ¿verdad? Puede que yo no esté de acuerdo con lo que opina mi vecino, con lo que opina la persona que vive frente a mi casa, pero debo reconocer que lo que ellos opinan y lo que ellos dicen tiene sentido. Esta cuestión del sentido lo enfatiza en su obra la vida del espíritu, aquí a la altura de la página número 42, dice Hannah Arendt lo siguiente: para avanzar y por ponerlo en pocas palabras, la necesidad de la razón no está guiada por la búsqueda de la verdad, sino por la búsqueda del significado. Y verdad y significado no son una misma cosa. La falacia básica que prima sobre las otras falacias metafísicas consiste en interpretar el significado según el modelo de la verdad. Entonces, es el significado o el sentido, porque regularmente utilizamos las dos palabras para lo mismo, sentido y significado. Según Hannah Arendt, el pensamiento humano, la inteligencia humana, no está orientada única y exclusivamente hacia la verdad. La verdad tiene su lugar, tiene su sitio en el ámbito de las ciencias, ya sean estas ciencias exactas o ciencias empíricas, pero en relación con lo político, es decir, con la vida en común en sociedad, tiene más importancia ese conocimiento que tiene sentido, esas opiniones que tienen sentido. Y entonces el problema, digamos, de la filosofía política es que su discurso pues se ha configurado según el criterio de verdad. Y entonces, en ese sentido, para la experiencia, digamos, totalitaria del siglo XX, si se impuso, digamos, un discurso, si un régimen como el nacionalsocialista o el marxista-leninista en la Unión Soviética, si se impuso precisamente un discurso, si se impuso un modelo de vida en sociedades porque se consideraba el único verdadero o, entre comillas, científico, y por supuesto se anuló, se persiguió y condenó cualquier opinión que viniera a resultar contraria.
Entonces es una verdadera tragedia el que millones de vidas, tanto en Alemania como en la Unión Soviética comunista, fueran eliminadas en nombre de una visión de la sociedad que se consideraba absolutamente verdadera. Arendt pues asegura, digamos, que la teoría política, por el contrario, toma en cuenta esas opiniones a cuales más diversas de los ciudadanos, porque esas opiniones tienen sentido para cada quien, de acuerdo a cómo le afecten las circunstancias, de acuerdo a cómo le afecte lo que ocurre en el contexto de la vida en sociedad, pues así será la reacción, los pareceres, las opiniones que los diversos ciudadanos podemos tener. Este asunto del sentido, pues a veces lo olvidamos, pero hay que recordar que es muy importante para la existencia humana. Ya alguien que precisamente sufrió todas las desgracias del régimen nacionalsocialista, confinado en un campo de concentración, como es Viktor Frankl, vino a darle importancia a la cuestión del sentido. Hay que recordar la obra de Viktor Frankl de 1945, que lleva el título de El hombre en busca de sentido, ¿verdad? Es decir, el sentido es algo realmente muy importante. Para empezar, no hablemos del sentido de la vida, es obviamente necesario, ¿verdad? Es decir, cuando los hombres nos preguntamos, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de ser, de existir? ¿Hay alguna meta, algún objetivo, digamos, que la vida realmente de cada uno pudiera tener? ¿Cuál es realmente ese horizonte hacia el cual cada quien se dirige? Bueno, son cuestiones realmente importantes, ¿verdad? A pesar del nihilismo, es decir, esa corriente de pensamiento que niega la posibilidad de que la vida tenga algún sentido, ¿sí? A pesar del nihilismo, la cuestión del sentido y el significado de la existencia sigue siendo sumamente importante para los seres humanos. Y lo mismo ocurre con lo que pasa, digamos, en el contexto de la vida en sociedad, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene aquello? ¿Cuál es el significado, digamos, que aquello tiene personalmente para mí, ¿verdad? Porque en la medida en que aquello adquiera un significado y tenga un sentido para mí, en esa medida va a ser importante. En esa medida va a permitirme a mí, como individuo en relación con otros, pues orientar mis acciones, orientar mi proceder, en fin, es decir, la cuestión del sentido y del significado es definitivamente muy importante. Entonces, la teoría política le da su lugar a esta cuestión del sentido que los acontecimientos sociales tienen, mientras que la filosofía política niega la importancia del sentido para darle más importancia a la verdad, ¿verdad? Es decir, ¿qué teoría es la verdadera? Sea la que sea, la vamos a imponer, ¿verdad? Entonces, son actitudes, podríamos decir, tanto intelectuales como prácticas, a cuál es más diferente. Ahora bien, si le preguntamos a Arendt, ¿cuál es el sentido realmente de lo político? Bueno, la respuesta que Arendt tiene es que el sentido de la política no es otra cosa que la libertad. Voy a leer un par de breves párrafos de su obra La condición humana. En la página 201 dice Arendt lo siguiente: con la creación del hombre, el principio del comienzo
entró en el propio mundo, que claro está, no es más que otra forma de decir que el principio de la libertad se creó al crearse al hombre, no antes. El principio de la libertad. Y en la página 202 afirma, el hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperarse de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable. Bueno, el sentido realmente de lo político, el significado que lo político tiene, es simple y sencillamente la libertad. Un valor que solo vino a hacerse presente en el mundo con el aparecimiento del ser humano. Ahora, mucho se ha discutido cómo entiende Hannah Arendt la libertad. Pues en el segundo párrafo que leímos de la condición humana, tenemos por lo menos un significado de lo que Arendt entiende por libertad. Y dice que el hombre, al ser capaz de acción, bueno, cabe esperarse de él lo inesperado. Entonces, la libertad significa para Arendt la posibilidad de actuar, de iniciar cursos de acción que no estaban previstos, que no se pueden prever, que no están predeterminados, sino que dependen de la espontaneidad, dependen de las decisiones de cada uno. Y es por eso que Arendt entiende que cada nacimiento que se da en la sociedad humana es siempre un nuevo comienzo. No es un comienzo de algo, sino el nuevo comienzo de alguien. Ese alguien de cuyas acciones podemos esperar prácticamente lo inesperado. De tal modo, pues, que la libertad aquí debe entenderse como la posibilidad humana de actuar, de llevar a cabo decisiones y acciones que no pueden estar sujetas a ningún programa previo. Entonces, lo político encuentra su sentido precisamente en el ejercicio de esa libertad. Bueno, ¿cuáles son, más bien, cuáles son las características, digamos, del totalitarismo y por las cuales Hannah Arendt es una crítica furibunda respecto a esta clase de regímenes? Bueno, en primer lugar, el totalitarismo presenta todo como amarrado a lo gubernamental, ¿verdad? Es decir, tanto la justicia como la economía, como la ciencia, como el derecho, como la educación, absolutamente todo está sujeto al poder del gobernante. En ese sentido, pues se puede decir que el totalitarismo no es como cualquier tiranía, porque viene a justificarse en base a una supuesta ley absoluta, ya sea las leyes de la materia o de la historia según el marxismo, o la ley de la vida según el nacionalsocialismo, ¿verdad? Y la ley de la vida, recordemos, era algo de lo que Hitler estaba convencido, en el sentido de que la raza superior aria estaba destinada a la supremacía y a la supervivencia, mientras que las demás razas estaban condenadas al desaparecimiento por considerarlas de bajo nivel y sin ninguna importancia, ¿verdad? Ahora, parece como que la acción en un régimen totalitario es importante, pero la verdad es que no es así, ¿verdad? Se tiene la idea de que hay mucha acción en un régimen totalitario porque uno ve
movilizaciones, movimientos, digamos, masivos, permanentes y constantes, pero la verdad es que acción, estrictamente hablando, no hay, ¿verdad? Ahora, Hannah Arendt también recalca que un régimen totalitario predomina el discurso, pero es un discurso único, un discurso oficial, si queremos decirlo así, pero diálogo es estrictamente lo que no se da, ¿verdad? Ahora, los regímenes totalitarios también reclamaban ser o tener un carácter revolucionario, porque era el aniquilamiento del pasado y la creación de cosas nuevas, de un hombre nuevo, de una nueva sociedad, de un nuevo sistema, en fin, etcétera. Pero dice Hannah Arendt, detrás de todo esto lo único que tenemos engaño, pues, ¿verdad? Porque el hecho de hacer depender todo del aparato gubernamental, pues viene a negar rotundamente lo político, ¿verdad? Que como ya dijimos, para Hannah Arendt consiste en discutir y actuar acerca de y dentro del mundo que compartimos los ciudadanos en común. Entonces, un régimen que hace depender todo del gobierno mata, hace desaparecer lo auténticamente político. Y por supuesto, la idea de que se está creando algo completamente nuevo, como el nuevo hombre, pues de parte de un régimen totalitario no es más que la negación de la dignidad de la condición humana. Y por supuesto, el recurso a una suprema ley de la historia, una suprema ley de la vida, una suprema ley de la materia, que supuestamente lo dirige, lo conduce todo, pues viene a reducir a nada el derecho, el régimen jurídico, porque todo tiene que ver con el cumplimiento inexorable de esa supuesta ley absoluta. Y por supuesto, en medio de todo esto, dice Hannah Arendt, se hace surgir lo que ella denomina lo social. Lo social entendido más bien como una vasta organización de dependencias, de oficinas, de comités, por supuesto bajo el mando de un aparato dominante, bajo el mando de quien realmente gobierna o de quienes tienen el poder en sus manos. Y en este sentido, la acción tampoco existe en un régimen totalitario, porque no hay actores estrictamente hablando, no hay seres humanos que tomen decisiones como ciudadanos y lleven a cabo actos. Solo hay decisiones nada más de la jefatura, del gobernante, que imponen de alguna manera ciertas conductas. Entonces, ver masas movilizándose no es ver actores, es ver simple y sencillamente masas obedeciendo órdenes por miedo, por temor, ¿verdad? Y por supuesto, diálogo es lo que no hay en un régimen totalitario, porque solo uno, el gran jefe, el amo, el dirigente supremo, pues es el único que tiene el poder de decir, de hablar, y todos los demás solo escuchan y transmiten lo que han escuchado. Pero es interesante que Hannah Arendt dice que lo que menos tienen los regímenes totalitarios es el de ser revolucionarios. Porque precisamente la capacidad de comenzar es lo que se ha anulado, se ha destruido, ¿verdad? Entonces, se trata más bien del triunfo de una ideología que tiene respuestas para todas las preguntas. Y entonces, prácticamente no se está promoviendo lo nuevo, porque desde la perspectiva de Hannah Arendt,
lo nuevo solo puede ser generado por la acción individual hecha en libertad, ¿verdad? Como ya lo vimos, el ser humano, al ser libre, pues se puede esperar de él lo inesperado, ¿verdad? Lo que no está programado, lo que no puede predecirse de alguna manera. Y entonces los regímenes totalitarios, en vez de ser revolucionarios en el sentido de dar lugar a lo nuevo, más bien suprimen, matan y hacen desaparecer ese principio de novedad que es la acción humana ejercida en libertad.